En ese momento, volvemos a ver a esta persona de una manera maléfica, llamar a Eleonor. Mientras que la pequeña está boquiabierta, y sus ojos se tornan de un color violeta profundo. Y sí, esta persona la empieza a imbuir una magia extraña. Por otro lado está Marche, que llama a la señorita, y tras ella aparece el duque Lucas. Pero alrededor de la pequeña protagonista, toda esa aura maligna empieza a esparcirse, y la mirada de Lucas se torna bastante seria, mientras la pequeña reaparece en un lugar extraño como una figura cibernética que se desvanece. Esta se pregunta que qué es eso, mientras que por una pequeña pantalla, o por un pequeño hueco puede ver hacia afuera. Y se pregunta que dónde está, pero esta persona que poseyó su cuerpo empieza a reírse como un desquiciado. Sí, se ríe bastante, y dice que nunca pensó que podría lograrlo tan fácilmente. En ese instante logramos ver a todos, resaltando que Bien tiene unas cintas de regalo envuelta en su cuerpo, y Alec tiene un regalo en su mano, pero a todos ellos le cubren sombras demoníacas, y la persona que poseyó el cuerpo de la pequeña dice que ha pasado mucho tiempo, Lucas, y tras el cuerpo de la pequeña, se ven estas legiones de demonios. En ese momento el duque llama a Carea, pero todos los demonios empiezan a causar una gran conmoción, gritando al mismo tiempo que él es un traidor, porque abandonó el mundo demoníaco sin mirar atrás. Y mientras le señalan, le dice que prefirió vivir con los humanos y por eso es una desgracia, y le piden que desaparezca. Pero el duque está empezando a enojarse, y pregunta que qué están haciendo, porque ellos no deberían estar ahí. Los demonios se tranquilizan un poco, pero Carea se sorprende. Dice vaya, y pregunta que qué harán con él, esto mientras crea una pequeña bola de energía en su dedo, preguntándole si no cree que lo más sensato es que muera. Pero del lado del duque todos están tranquilos, y alguien le grita preguntándole si acaso no puede moverse. También está la pequeña en su mundo desconocido, preguntando que por qué se queda quieto sin hacer nada, porque de todas maneras tenía pensado matarle tarde o temprano. Entonces, eso debe ser más fácil para él, recordando esa conversación en el pasillo de Warren, Micaela y Barbaca. Pero el duque le pregunta a Carea que qué es lo que él quiere, pero este le pregunta que sí quiere saber lo que él desea, y empieza a reír de forma maligna en el cuerpo de nuestra hermosa protagonista, y con una forma desagradable, le dice que solo quiere su muerte. En ese momento alguien le grita a su señor, mientras Bien y Warren empiezan a correr. Y esto, porque Carea lanzó un ataque, que fue detenido por Bien a puño limpio. La pequeña desde adentro grita que no, pero Carea dice que esa no es la manera en la que un rey debería actuar, y todos los traidores deben morir y eso es la triste verdad. Y ver a un rey tan distinguido en esa posición, pero aún así le dará una muerte que al menos devolverá un poco de su honor. Pero en ese momento alguien pide que todos den un paso atrás, pero Custiel dice que no pueden dejarlo solo, y le dice a su señor que no debería usar magia en eso es bastardos porque ellos pueden encargarse de todos. Bien dice que es cierto mi señor, y no debe preocuparse porque él matará a todos ellos, y solo debe quedarse tranquilo. Pero bueno, hay una gran diferencia numérica. Y Carea dice que son unos tontos, pero en ese momento podemos ver estos dos helados. Y alguien piensa que eso es Teo que se ve pálido, y se pregunta que qué demonios está pasando. Este logra ver a Siniestre que está temblorosamente lanzado en el suelo, pero Carea pregunta que cuánto tiempo más debe esperar, y este empieza a formar una gran bola de energía. Bueno, todos los demonios empiezan a hacer lo mismo, y Carea dice que debería terminar con eso ahora, pero la pequeña, desde dentro de donde está grita que no, y pide que no les haga daño. Pero en ese momento ese gran ataque fue lanzado, mientras todos le gritaban a Lucas que muera el rey demonio que traicionó a su pueblo, porque es una vergüenza que debe desaparecer. Pero Lucas sigue tranquilo, mientras sus subordinados están deteniendo todos los ataques. Y la pequeña Eleonor se pregunta que por qué no se defiende, porque es muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Pero en ese momento se pueden ver unos ojos abriéndose, mientras todo está vuelto un desastre. Y Custiel piensa que todo acabaría si tan solo pudieran defenderse, porque originalmente ya lo habrían derrotado sin problemas. Y todo sería más fácil si no tuvieran a Eleonor de rehén, porque por lo general los demonios hacen un ritual para reencarnar en otros demonios. Pero Carea está usando a Eleonor como un títere,
y se está aprovechando de que es la debilidad de su señor. Y ese demonio es realmente molesto, pero no es como si no hubiera ninguna alternativa. Y es muy peligroso si él usa magia en su estado actual. Este se pone un poco serio, y le dice a Eleonor que lo siente, pero no puede permitir que se lastime su señor. En ese momento Lucas se llama Carea, y le dice que si ese es su propósito le pide que deje ir a Leonor primero. Esto sorprende a Careca un poco, y la pequeña desde dentro piensa en Lucas su padre. Mientras que uno de estos demonios pregunta que si está dispuesto a sacrificar su vida por un simple humano común y corriente, o que si acaso los abandonó solo por ellos, y otro pregunta que si sigue siendo un demonio, y le gritan que muera, mientras siguen atacando. En ese momento Carea les pide que se detengan, y todos giran desconcertados. Pero Carea dice que a Lucas, recordando un momento en el que al parecer Lucas le extendió la mano a este mismo. Y Carea empieza a correr, diciendo que lo matará él mismo mientras tiene un ataque en su mano, y la pequeña Eleonor le pide a su padre que lo esquive. Pero podemos ver a Custiel sacar una daga pensando que no tiene opción. Pensando en Eleonor, mientras se lanza a su cuerpo poseído, al mismo tiempo que Carea lanzó un ataque. Pero podemos ver la mirada triste de Custiel, y este piensa que lo siente, mientras se acerca a ella. En ese momento se puede ver a Lucas muy enojado, llamar a Custiel. Pero para esto es muy tarde, ya que ambos están muy cerca. Y Custiel le pregunta a Carea si lo va olvidado, esto desconcerta a Carea. Y Custiel dice que la diferencia de sus poderes, pero podemos ver cómo quedó Carea. También vemos bien, Warren y a Theo bastantes desconcertados. En ese momento el duque llama a Custiel, y este mira bastante preocupado. Mientras un aura demoníaca emana del duque, o mejor dicho del mismo diablo, y este le pide que se vaya de ahí. Y Custiel llama a su maestro, mientras Carea está temblando en el cuerpo de la pequeña. Este mismo maldice, preguntándose si no se suponía que esa niña es su punto débil. Y por otro lado está Eleonor, que piensa que el espacio se está distorsionando, y se pregunta que qué está pasando ahí fuera. Esta puede escuchar el sonido de Siniestre, sonido que la deja bastante desconcertada, y mientras todo se sigue distorsionando ella logra ver a Theo corriendo hacia ella. Esta misma está sorprendida, mientras escucha que gritan a la princesa, pero ella se pregunta que qué hacen acercándose a ella, sabiendo que es peligroso. Pero Theo sigue corriendo, y le pregunta a la princesa si puede oírle, y le pide que por favor rompa esa barrera, porque si lo hace podrá salir ahora mismo. Y la pequeña se pregunta si se está cerrando nuevamente, pero Theo le sigue diciendo que necesita recuperar el control de su cuerpo. Y la pequeña se pregunta que cómo es que Theo sabe esas cosas, pero Siniestre sigue hablando, y la pequeña se pregunta si eso es, porque puede que ellos tengan razón, y esa sea su oportunidad de volver. Y sí, podemos ver a Siniestra muy desesperado, pero en ese momento alguien empieza a toser y Theo se ve desconcertado. Los demonios empiezan a llamar al señor Carea, y le preguntan que qué está pasando, y la pequeña le pregunta que qué está haciendo, que si acaso no le importa perder su vida, y le pide que salga de su cuerpo, ahora mismo, y podemos ver en los ojos de ella misma el reflejo de lo que la tiene presa. Y en ese mundo desconocido algo empieza a quebrarse, rompiéndose todo en pedazos como si fueran cristales. Esta menciona que lo logró, mientras una de sus manos empieza a liberarse, mencionando que aún así la presencia de Carea sigue persistente, y si vuelve a bajar la guardia es probable. Pero esta le grita que salga de su cuerpo ahora mismo, y Carea dice que no puede ser, mientras la pequeña se ve muy enojada. Pero Carea dice que todavía no mientras se queda viendo al duque. Este forma una esfera de magia negra y llama a Lucas. Pero en ese momento se puede ver una pelea interna entre Eleonor y Carea, cuestión que detiene el ataque. Pero alguien le pregunta a Carea si está loco, porque si usa ese poder incluso él mismo morirá. Carea dice que no le importa, porque si con eso puede matarlo, lo hará. Pero en ese momento podemos ver un dedo impactar en la cabeza de la pequeña, y esta misma conjurar un ataque que dispersa todo ese poder maligno. Alguien le está gritando a Eleonor, mientras Bien está muy sorprendido. Y podemos ver cómo este espíritu maligno empieza a salir de su cuerpo, mientras dice que estuvo muy cerca de matar a Lucas, y ahora, él, hace esa cara por una simple humana. Y sí, podemos ver la cara del duque,
el mismo que está sorprendido y en silencio. Todos empiezan a correr hacia la pequeña, la misma que yace en el suelo con los ojos cerrados. Volviendo a abrir estos mismos ojos como Bliss, y ésta se pregunta que qué es ese lugar, y frente a ella dos enormes puertas, que al parecer conllevan a caminos diferentes. Esta se pregunta que dónde está, y alguien le dice que debió haber ido antes ahí, y ella está muerta. Bliss queda desconcertada, y le pregunta que quién es, pero esta voz dice que fue él quien le salvó y parece no recordar nada. Y aquí volvemos a ver este espectro de hace unos capítulos, mientras Bliss le pregunta que de qué está hablando, porque entonces él, y este ser dice que, Dios, los humanos le llaman de esa manera. Y Bliss le pregunta, que si fue él el que hizo que ella reencarnara, pero Dios le dice a Bliss que ya no tiene tiempo, y le pide que elija a dónde quiere ir. Esto la desconcerta mucho, pero dice que si realmente no tiene tiempo, pregunta que por qué debería elegir, porque necesita una explicación primero. Pero esta gira su mirada, y se pregunta que qué es eso, mientras vemos a Luca cargar a la pequeña Eleonor, y ella piensa que son Lucas y los miembros de la Espada del Mar Negro, y se pregunta que por qué todos tienen esa expresión en sus rostros, porque además, esos regalos. Se pregunta que qué es todo eso, y aquí podemos ver que todo estaba decorado y sumamente preparado para un tipo de sorpresa. Cuestión que la deja bastante desconcertada, pero esta menciona que de ninguna manera. Recordando, cuando Lucas le dijo que puede usar el vestido que le dio en la fiesta de cumpleaños de Rane, y ahí podrá lucirlo. Y la conversación de estos tres, en esos momentos al querer encerrarla era para que no saliera a ver la sorpresa. Pero ella pregunta que qué demonios es lo que pasa, pero Dios le dice que no queda tiempo, y si no decide el ciclo natural seguirá fluyendo. Pero Bliss le pregunta que de qué está hablando, porque no le entiende. Pero en ese momento todo empieza a quebrarse y a temblar, y esta pregunta que qué está pasando ahora. Mientras podemos ver a Luca emanar un fuerte aura, llamar a Eleonor, y pedirle a su hija que por favor abra los ojos. Esto deja muy sorprendida a Bliss, la misma que se pregunta si es el suelo que se está destruyendo, o que por qué. Y todo esto mientras se ve muy sorprendida, porque puede que sea, porque Eleonor ha muerto la causa del fin del mundo. Pero Dios le dice que ya no podrá elegir, y Bliss le pregunta que qué dice, y le grita que espere un minuto porque va a elegir ahora mismo, y pregunta que qué pasará si no tomó una decisión, que si acaso le destruirá. Pero Dios dice que eso, porque Lucas debe encontrar lo que ha perdido. Bliss pregunta que qué demonios significa eso, y Dios dice que él. Pero Bliss le grita que oiga, y llama a ese maldito Dios. Este empieza a maldecir, preguntándose de qué fue lo que dijo, porque ni siquiera tiene tiempo para preguntarle sobre su cuerpo original, y se pregunta que qué debería hacer, o que sí debería regresar, pero si lo hace no podrá encontrar su cuerpo original. Y podemos ver que el duque sigue llamando a su amada hija, la sigue llamando muy tristemente. Mientras Bliss se queda sumamente en silencio, y piensa que haber vivido como la hija de Lucas le hizo sentir extraña, preguntándose que cuántas horas ha tenido que pasar hasta ahora, recordando todos esos bellos y hermosos momentos, preguntándose por qué todos esos recuerdos están invadiendo su mente en ese momento, o que qué razón tenía ese Dios para hacerle reencarnar en ese cuerpo, o que por qué ese maldito Dios le eligió a ella. Pero mientras empieza a caminar, menciona que de todos modos la respuesta ya está decidida, y ésta empieza a caminar hacia esa enorme puerta, abriendo los ojos repentinamente como Eleonor, mientras todo alrededor de Lucas sigue destruyéndose. La pequeña empieza a gritarle a su papá, le grita que no está muerta, y le grita que se detenga, mientras la mirada del duque emana una pena inmensa. Pero la pequeña le grita que por favor se detenga, y le pregunta si puede escucharle, y ésta llama a su papá, y podemos ver cómo en ese instante todo empezó a distorsionarse, saliendo el sol y eliminándose toda esa magia, mientras vemos la mirada magnífica de un padre feliz de no haber perdido lo que más amaba, él mismo que llama a Eleonor. Y sí, aquí termina este video. Nuevamente digo, que no existe un capítulo más de esta historia, pero esperaré con ansias que la continúen, para así en algún momento también yo continuarla. Resaltando que me encantó esta historia, cómo empezó, cómo terminó, y todos los detalles. Tanto me encantó,
que si le hubieran dado este final habría quedado satisfecha. Así que nada, gracias por llegar hasta aquí, y seguiremos subiendo más contenido que sea de su agrado. Hasta la próxima.